Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, estimados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos en este momento a disponernos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra que transforma nuestros corazones, esa palabra que nos renueva, esa palabra que nos libera de todo aquello que no nos permite ser feliz. La palabra de Dios está tomada de Carta a los Romanos, capítulo 5, la primera lectura. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si un delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así como reinó el pecado, causando la muerte, así también por Jesucristo nuestro Señor reinará la gracia, causando una justificación que conduce a la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con el Salmo 39 responderemos a esta palabra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lucas 1:36. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Nos disponemos en este momento a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirles apenas que venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Queridos amigos, Dios en su gran bondad tiene proyectos de bien para nosotros. En su plan de salvación quiere que todos los hombres conozcan la verdad y se salven. Que todos los hombres puedan descubrir que en Él hay vida eterna. Y como cristianos tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, porque solo en Él encontramos esa justificación, en Él encontramos esa fuerza para seguir adelante. Como hemos escuchado en la primera lectura, que gracias a Cristo dice que cuanto más ahora por un hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. Hemos recibido abundante gracia. El apóstol dice un derroche de gracia para decir inmensa gracia que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y por qué hemos recibido esa gracia? Porque Dios sabe que estamos atormentados por la fuerza del mal, porque Dios sabe que necesitamos de su ayuda, porque solos no podemos. Y basta dar una mirada a nuestro interior para darnos cuenta de la fuerza del mal que habita en nuestras vidas. Somos personas con tanta fragilidad espiritual. Y dice la palabra, dice la doctrina de la Iglesia Católica en la Gaudium et Spes, en el número 13 de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, hablando sobre esta triste realidad del hombre, sobre el pecado que nos acecha. El hombre, dice el Concilio Vaticano II, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males. Cuando nos examinamos nos damos cuenta de esta triste realidad. Nos sentimos anegados por muchos males, asediados por muchos males. Y dice el concilio, cuando el hombre examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Por eso tratemos de estar siempre unidos a Dios, porque en Él encontramos la fuerza. Si nosotros nos apartamos de Jesús y se hace a través del pecado, si nos apartamos de Dios, entonces dice el catecismo, rompemos la subordinación al fin último. Es decir, ya no vamos buscando esa salvación, ya no caminamos hacia esa meta final, a ese fin último. Y también se rompe toda su ordenación, tanto con lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás. Es decir, nos hacemos mal a sí mismos y también rompemos con las demás personas y con el resto de la creación. Cuando cometemos un pecado, nos hacemos tanto daño, tanto así que nos separamos de Dios, nos separamos de los hermanos, hacemos daño a los hermanos, nos hacemos daño a nosotros mismos y también hacemos daño a la creación. Es esto, dice el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 13, es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha. Y por cierto, dramática. Lucha entre el bien y el mal, una lucha dramática entre la luz y las tinieblas, dice el Concilio Vaticano II. Más todavía, el hombre se nota incapaz de domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal. El hombre se muestra incapaz de soportar el mal por sí solo. Así dice el Concilio Vaticano II. Más todavía, el hombre se nota incapaz
domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto que se siente como arrojado entre cadenas, se siente amarrado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona a liberar y a vigorizar al hombre. Qué hermosas palabras del Concilio Vaticano II. El Señor ha venido a vigorizarte. El Señor ha venido a liberarte. Esa es nuestra doctrina. Eso dice la Gaudium et Spes en el número 13. Cierto que tenemos esa lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, pero Jesús ha venido a liberarte y a vigorizarte para que seas valiente, renovándote interiormente. Dice, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo. Dice, renovándole interiormente. Jesús ha venido a renovarte interiormente. Jesús ha venido a expulsar al príncipe de este mundo. Ese príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado, dice la Gaudium et Spes número 13, el pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Recordemos siempre esto. Dios, Jesús, se ha hecho hombre y habita muy cerca de ti. Y Él ha venido a liberarte del Satanás. Y Él ha venido para que no seas esclavo del pecado. Y Él ha venido a vigorizarte. Y Él ha venido a librarte de la esclavitud. El pecado, dice la Gaudium et Spes, rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Y el apóstol, en la primera lectura que hemos escuchado, nos dice que gracias a Jesucristo, hemos sido colmados de gracia abundante. Dice, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convirtieron en justos. Somos débiles, en resumen, somos débiles, sí, pero Jesús está de nuestra parte y con Él lo puedes todo. Y por eso Él mismo nos ha dicho que estemos unidos siempre a Él para hacer la voluntad del Padre. Y por eso con el Salmo hemos dicho, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy. ¿Y cómo estoy? Débil, sí, pero fortalecido con Cristo. Y en Cristo todo lo puedes. En Cristo puedes superar lo que ahora te está estropeando tu interior, tu estado de ánimo, lo que te impide que te sientas bien. En Jesucristo puedes superarlo. Y por eso tenemos que estar siempre en esa batalla, como dice la Gaudium et Spes, que hemos leído, que hemos compartido, en esa batalla entre la luz y las tinieblas, pero que en esa batalla Cristo ha venido a vigorizarnos. Y por eso Él, consciente de lo que Él nos ha dado a través del bautismo, Él nos dice que estemos listos para la batalla. Dice el Evangelio, tened bien ceñida la cintura y encendida las lámparas. Queridos amigos, que la lámpara de la alegría, del encuentro, de la comunión con Dios, habite siempre en tu mirada, en tu sonrisa, en cada palabra. Podamos manifestar la amabilidad y ese amor que Dios nos tiene y que hemos recibido gracias a nuestro Señor Jesucristo, que habita entre nosotros. Y es Él quien nos dice, dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Estar en vela significa permanecer en el amor. Estar en vela significa permanecer en la alegría de esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgen Santísima te ayude para no perder el entusiasmo de la vida, para que puedas disfrutar la vida, para que puedas disfrutar en cada momento la compañía de Dios que ha venido
a vigorizarte, como dice la doctrina en la Gaudium et Spes, que ha venido a liberarte, que ha venido para que tengas vida en abundancia. La Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.